Hola a todos una vez más. Continuando con nuestro podcast que recopila información antes del colapso, nuestro invitado simulado del episodio 4001 es el experto en Ernesto Cedillo. Ok, bueno, como no queda mucha información anterior al año 2200, esperamos que nuestro invitado nos cuente cómo era el 18º presidente de la extinta nación de México. Recuerden que nuestro invitado viene de otra época, así que vamos a cambiar a una voz más familiar para él. De nuestro invitado solo conocemos su nombre, que es Neftalí, y que a pesar de haber nacido después del sexenio del presidente Ernesto Cedillo, posee una gran cantidad de información acerca de él. Es un placer tenerte este día, Neftalí. ¿Cómo te encuentras? Hola a todos. Primero que nada, quiero decir que se me complicó un poco asimilar esto de volver y de volver no siendo yo mismo, ya que solo soy una simulación, recreación en una computadora. Pero bueno. Y lo segundo es que me parece muy gracioso que me tomen como experto en presidentes, porque ni siquiera soy experto en la vida de ese señor, de Ernest, el presidente Ernesto Cedillo. Lo único que hice en mi vida acerca de él fue hacer una tarea hace mucho tiempo, por lo que la información que tengo tal vez no sea tan precisa como quisiera, pero espero serles de mucha ayuda. Sobre eso que me dices sobre ser tú mismo o ser tu yo real, no tienes de qué preocuparte, ya que al acabar la entrevista te apagaremos y dejarás de existir. Y sobre la calidad de la información, no es ningún problema. Contamos en este momento con tan pocos datos sobre esa época que lo que tengas tú por aportar será de gran ayuda. ¿Cómo que apagarme y dejar de existir? ¿Será como morir otra vez? Esto nos va a tomar mucho tiempo, así que vamos a reducirle el pensamiento crítico un poco y comenzaremos con la entrevista. Empezaremos con la pregunta: ¿quién fue Ernesto Cedillo? Claro. Lo que recuerdo es que Ernesto Cedillo Ponce de León nació el 27 de enero de 1951 en México. Fue el 18º presidente de México desde 1994 hasta el año de los 2000. Él perteneció al Partido Revolucionario Institucional, el mentado PRI, antes de asumir la presidencia. Cedillo se desempeñó en diversos cargos en el gobierno. Estos serán secretario de Programación y Presupuesto, secretario de Educación Pública y también director del Banco de México. Pero su presidencia estuvo marcada por eventos muy significativos. Hubo mucho, lo que diríamos en mi época, desmadre en lo que hizo a la gente, al pueblo mexicano, ¿ok? Lo primero es que empezó él como un reemplazo, ya que el que era el candidato electo para gobernar era Colosio. Él fue asesinado y él en ese entonces, Ernesto Cedillo, era su coordinador de campaña electoral. Pero tras diversas votaciones se determinó que él lo suplantara, ¿ok? Y de ahí ya hubo votación y fue el presidente, ¿vale? La audiencia siente que estás divagando un poco. Vamos a ponerte un filtro de locutor. Tras el asesinato de Colosio en 1994, Cedillo Ponce de León fue designado por el presidente Salinas, ratificado por el Congreso Político del PRI, como candidato sustituto. En la jornada electoral del 21 de agosto de 1994, resultó elegido presidente de México, con el 49.69% del padrón electoral, más de 17 millones de votos, según. Otra cosa de las que les puedo hablar es de el error de diciembre. Aquí, el 20 de diciembre de 1994, México se despertó con la noticia de una crisis financiera que cambiaría el curso de la historia económica del país. Este error de diciembre fue una tormenta perfecta que involucró la falta de reservas internacionales, la devaluación del peso mexicano, una fuga masiva de capitales, también la escasez de liquidez y un aumento significativo en la deuda nacional. Este término fue acuñado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien atribuyó la crisis a una serie de decisiones tomadas por la administración de su sucesor, Ernesto Cedillo. Empresas con deudas en dólares y suministros adquiridos en Estados Unidos fueron golpeadas de inmediato, y hubo despidos masivos y los inversionistas extranjeros abandonaron el mercado mexicano.
La recesión resultante llevó a la devaluación del peso en más del 100%, la erosión de las reservas internacionales, una caída del Producto Interno Bruto del 6.2%, la quiebra de bancos y un aumento significativo del desempleo. Lo que siguió fue una decisión crucial por parte de Zedillo: el rescate de bancos y grandes empresarios a través de la creación del Fondo de Protección al Ahorro, conocido como FOAPROA. Esta medida polémica convirtió la deuda privada en pública, generando intensos debates sobre la responsabilidad y el impacto en la economía. Entonces, eso significó que la clase trabajadora terminaría pagando por ello. Exactamente, ya que hasta donde yo recuerdo todos nosotros seguimos pagando eso con nuestro trabajo día a día, ya que la suma total ascendía a más de 1 billón de pesos que debía, en general todos, el país. Eso es muy gracioso, ya que ellos tenían una promesa de campaña que se llamaba Bienestar para la Familia. Y tras un sexenio caracterizado por las dificultades económicas, el resultado fue un nulo bienestar para las familias mexicanas, con un impresionante crecimiento de millones de pobres. Adicionalmente, 40 millones de pobres, ¿ok? Ya que estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz contaban con hasta el 50% de su población en estado de pobreza. Así pasa, podemos señalar un suceso gracioso, ya que dentro de sus recorridos en el país se recuerda la respuesta que él le dio a una indígena cuando éste le intentó ofrecer una artesanía de la Virgen de Guadalupe bordada en una servilleta. Él le dijo: no traigo cash. Pero aquí no terminan las incongruencias con este político, ya que también está el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Primero, este ejército fue formado durante el gobierno del PRI, que hasta 1994 llevaban el poder más de 60 años en un sistema partido de Estado en México. La situación dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaron por la formación de organizaciones armadas clandestinas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario y mejorar así las condiciones de vida de su población. Así, el 9 de febrero de 1995 ponieron fin a la tregua vigente. Esta estaba desde el 12 de enero de 1994. Si ves, no llevaban poco más de un año. El presidente ordenó al ejército cercar la selva lacandona, que era donde radicaban, y capturar al líder de la revuelta, el subcomandante Marcos, al que de paso intentó desacreditar revelando a la oposición pública su supuesta identidad, la de un antiguo profesor universitario llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente, pero 5 días después mandó detener las operaciones. Así, el 21 de abril, el representante del gobierno y la guerrilla reanudaron la conversación en el pueblo de San Andrés La Raizara para hablar sobre las demandas de la comunidad indígena. Los encuentros se sostuvieron desde septiembre de 1995 hasta febrero del siguiente año. Los denominados Acuerdos de San Andrés son derechos y cultura indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996, quedaron en papel mojado cuando la guerrilla acusó al gobierno de hacer del texto una interpretación unilateral y de no ajustar al espíritu que lo había impulsado. Pero esto no fue lo peor que hizo, ya que también tenemos la matanza en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaljo, ubicada en la región de los Altos de Chiapas, al sureste de México. Esta fue una incursión paramilitar que pasó el 22 de diciembre del 97. Durante dicha incursión fueron atacados indígenas hostiles de la organización Las Abejas. Este era un grupo que se formó a causa de la detención y encarcelamiento de 5 indígenas que eran acusados de múltiples y graves delitos. Y para defender su inocencia se organizaron en comunidad y así protestaron. También en el 94 este grupo pensaba más bien unirse al levantamiento del ejército zapatista, pero como no coincidían con sus ideales, más que nada por el uso de las armas, no se terminaron uniendo con ellos. Así posteriormente, ya en la administración de Ernesto Zedillo, en el 95 comenzó una ofensiva del ejército mexicano en Chiapas con el objetivo de evitar que los civiles se unieran al ejército zapatista de liberación nacional. Volviendo a Acteal, la masacre sucedió dentro de una iglesia. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas.
En el gobierno dijeron que fue un conflicto étnico entre comunidades, pero los opositores, y además con evidencia, dijeron que estos opositores, igual miembros indígenas de distintas comunidades, habían sido armados y entrenados por el ejército mexicano, y así como incitados para realizar dichas acciones. Esto con el fin de desestabilizar la unión social que existía entre estas comunidades. También otra atrocidad que hizo fue la masacre de Aguas Blancas. Este fue un crimen de estado ocurrido el 28 de junio del 95, en el estado de Guerrero. Lo que sucedió es que un grupo de campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigía rumbo a Atoyac de Álvarez, cuando fueron detenidos por un retén de la policía judicial, en el vado de Aguas Blancas. Al momento de pedir que bajaran, elementos de la policía realizaron disparos contra los campesinos, dejando un saldo de 17 muertos y 23 gravemente heridos. Inicialmente fue reportado por la policía como una defensa ante la agresión de un grupo armado. Sin embargo, un video difundido muestra que no existió tal ataque. Los campesinos iban desarmados y fueron agredidos sin poner resistencia. Hemos pasado de los 10 minutos de transmisión. Y debo decirte que las personas en el futuro cuentan con una muy poca o casi nula capacidad de atención. Así que... no te preocupes, yo solamente iba a platicarles acerca de algunos eventos pequeños que sucedieron. Por decir, en el 97 sus hijos fueron a un concierto, en el Foro Sol, de la banda irlandesa U2. Ellos, por intentar acercarse más, se metieron en zonas restringidas. Dentro de esta zona había una grúa, una especie de brazo mecánico, que hacía movimientos, ¿ok? Lo que pasó es que al ingresar en esta zona peligrosa, la grúa estaba a punto de golpear a sus hijos, pero un personal del staff se acercó y los empujó para que no sufrieran ningún daño. Pero su personal de guardia, sus, por decir, guardaespaldas, se alteraron y amenazaron con armas y también soltaron cachazos a los miembros del staff. Y en vez de que el presidente o su familia se disculpara, hicieron que la banda no pudiera pisar el territorio mexicano por más de 12 años. También tenemos que reconocieron la victoria de Vicente Fox a los pocos minutos de que el IFE dio a conocer el conteo de votos en las elecciones del 2000. Tras 71 años en el poder del PRI, llegó el momento de la alternancia en México. En la jornada del 2 de julio, el candidato priista Francisco Lavista Ochoa cayó derrotado con el 36.1% de votos frente al hombre del PAN, Vicente Fox Quesada, anterior gobernador de Guanajuato, quien obtuvo un 42%. El resultado fue rápidamente reconocido por Zedillo, quien llamó a una transición ordenada y ofreció su colaboración al presidente electo. Pero podríamos decir que tampoco es que hayamos caído en buenas manos, ya que con este presidente la situación en el país no cambió, pero eso es otra historia. Ya por último platicarles que entre el 96 y 98, Zedillo privatizó el sistema ferroviario mexicano. Entregó múltiples concesiones a diversas empresas mexicanas y también una por $1.400 millones a la transportación ferroviaria mexicana, que esta estaba asociada a estadounidenses en Kansas. Esto significó que se desaparecieron los trenes de pasajeros, que solo se convirtieron en trenes de transporte de materiales y mercancía. Y el extremo de los males era que él mismo le entregó las empresas, los trenes, miles de kilómetros de vías férreas, y que él mismo se fue a trabajar con ellas al terminar su gobernatura. Entregó el país y se fue a trabajar con ellos como consejero, dejando al pueblo mexicano sin nada. Esa parte de vender al país y velar por tus propios intereses, además de la violencia y masacres, era algo muy común que pasaba en los gobernantes de aquella época. Pero afortunadamente contamos con otras formas de gobierno actualmente. Pero no te puedo platicar de ello ya que sería muy complejo para ti. Así que nos despedimos, procederemos a desactivar a nuestro invitado especial y nos veremos en el próximo capítulo. Cierto que me iba a morir. ¡Ah!